Apocalipsis en el capítulo 2, amén, el versículo 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos hables, que tengas una palabra para nosotros. Tú conoces nuestra condición, conoces, Señor, la situación que pasamos, conoces la lucha que tenemos, Señor. Háblanos, Padre, ministranos en esta hora, Señor. Declaramos en este lugar cielos abiertos y tu presencia, Señor, descienda sobre cada vida. Espíritu Santo, comienza a ministrarnos, comienza a hablarnos, Señor Dios Santo, aleluya. La obra es tuya, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta es una de las cartas a las 7 iglesias. Esta carta es la carta a la iglesia de Pérgamo. Amén. Me gustaría un poco hablar sobre este lugar de Pérgamo, o sea, ir al contexto histórico, qué es lo que pasaba. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Así significa esta palabra Pérgamo. Y parece, hermanos, que da a entender, amén, da a entender en un sentido espiritual la unión entre Cristo y su iglesia. Amén. Cristo es el novio. ¿Y qué más? Y la iglesia, en un sentido espiritual, es la novia. No sé si usted entiende que es un matrimonio consumado. Amén. Es cuando se casan, cuando se unen 2 personas. Y eso también podemos pasarlo al ámbito espiritual, cuando se une Cristo y su iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Pero también, hermanos, en este lugar de Pérgamo se inventó el pergamino. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar del pergamino. Antiguamente, cuando uno escribía algo, lo hacía en pergaminos. El papel no existía, no habían inventado el papel. Se usaba pergaminos, amén. Y en este lugar se había inventado eso, el pergamino. Ahí escribían. Muchas obras se hicieron en pergaminos. Pero en este lugar, hermanos, de Pérgamo, lo que se resalta más es que este lugar era una ciudad religiosa, donde había más cultos y muchos templos, pero no templos cualquiera, sino templos paganos. Te voy a mencionar algunos de los templos. Se adoraba al dios Esculapio, esa es la serpiente, donde ahora ven en los clichés de los doctores esa serpiente, de ahí viene, ¿ya? De ahí viene. A Zeus, había un altar al dios Zeus ahí. Ahí se adoraba a César, o sea, al emperador. Había una adoración al emperador. Ahí, hermanos, se adoraba a Dionisio. Dionisio era el dios de la fertilidad, ¿no? Se daba culto a la diosa Atena, patrona de la ciudad de Atenas. Mira, culto a Esclepio,
deidad asociada a la sanidad. O sea, habían en este lugar muchos cultos paganos, muchos templos paganos. Era una ciudad llena de idolatría por todo lado. No sé si usted me entiende. De mucha religiosidad, pero no al Dios del cielo, sino a otros dioses. Ahora, si uno comienza a examinar en el mundo, hay lugares de mucha idolatría. Hay un país que está punteando en la idolatría mundial. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? La India. La India es un lugar donde hay, hermanos, ídolos por todo lado. Al mono lo hacen su Dios. A la rata también es su Dios. La vaca también es Dios. Usted se va a la India, dice que predicar en la India no es lo mismo que predicar en otro lado. Hay mucha opresión. Hay mucha opresión, mucha carga. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir algo. Porque Pablo lo dijo, no es que el pastor me lo está diciendo. En el libro de 1 Corintios, Pablo dice algo que a veces uno tiene que tomar mucha atención. Amén. Capítulo 10, versículo 20. Mira lo que dice Pablo. Dice así: antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, o sea, ¿qué sacrificaban los gentiles? Sacrificaban a los ídolos, ¿ya? Los gentiles tenían esa costumbre de hacer sacrificio a ídolos, animales, los sacrificaban a los ídolos, o sea, a los dioses paganos. Pablo dice que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿A quién lo sacrifican? A los demonios. Y ahí Pablo está hablando de ídolos. Quiere decir que detrás de un ídolo está un demonio. Eso es cierto. ¿Amén o no? Y dice la palabra, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y aquí ya directamente Dios está diciendo, a través de la palabra, no adores ningún ídolo. Porque si lo haces, estás adorando demonios. Entonces, en un lugar donde hay mucha idolatría, hay mucho movimiento espiritual demoníaco. Y hay que tener cuidado. ¿Amén o no? Claro, la India es un lugar de mucha idolatría. Pero yo no voy a ir a la India, pero tengo que mirar a Perú, nuestra nación, aquí estamos nosotros. Aquí también hay mucha idolatría, hay que ser honesto. Yo estaba examinando eso de las idolatrías en el Perú. Cada pueblo tiene su ídolo, ¿no? Usted lo sabe, ¿no? Cada zona tiene su ídolo. Hasta los cruces acá, hermanos, tienen alguien que le adora. O sea, eso a Dios no le agrada. Eso pasaba en este lugar llamado Pérgamo. Había mucha idolatría. Muchos ídolos, muchos dioses paganos. Ya usted se imagina el movimiento espiritual que había en este lugar de Pérgamo. Pero le digo algo, hermanos, escúcheme por favor, le digo algo. En este lugar de mucha idolatría había una iglesia cristiana, ahí estaba sentada. Amén. Imagínate, ¿no? Una iglesia en un lugar donde hay mucha opresión espiritual. Usted dirá, pastor, ¿y por qué? Porque, bueno, hermanos, así haya opresión o lo que haya, Dios avanza haciendo su obra. Y la iglesia en ese lugar tenía que ser luz en medio de las tinieblas. Así nos llamó el Señor, a ser luz en medio de las tinieblas, de lugares como esos. Aquí también, hermanos, yo cuando vine a Comas, no me dejo mentir, hermanos, en Comas me asombré tanto de que en este lugar de Comas hay mucha idolatría, hermanos. Y justo, no sé por qué, Dios nos puso también en un lugar llamado, una avenida llamada
o una calle llamada Santa Rosa. Yo recuerdo que en el tiempo de Santa Rosa, por ahí, pasaban con su ídolo. Y se paraban en la puerta y no sé si me hacían, como dicen así, ¿no? Cachita, así. Se paraban ahí y parece que los trompetistas dirigían la trompeta a la puerta, ¿no? ¡Pum! Me tocaban. Y yo estaba predicando en ese rato, no escuchaban la gente nada porque hacía eso. Era tormentoso, pero lo que yo entiendo es eso. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Amén o no? Que estas cosas que pasen no nos hagan bajar. Ahora, eso es lo que pasaba en este lugar llamado Pérgamo, es el contexto, así pasaba, hermanos, en este lugar. Pero ahora vamos a ir al texto que estamos leyendo. Hay algunas partes que quiero resaltar en esta carta, amén. Mira lo que dice el versículo 12, amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Bueno, en cada carta en el Apocalipsis a las iglesias, siempre dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel, ya usted sabe que ¿quién es el ángel, hermanos? Es el pastor. Amén. Escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y me llama la atención la palabra espada aguda de 2 filos. Amén. Usualmente, hermanos, cuando la Biblia habla de espada, se refiere a juicio. Dice la Biblia en alguna parte, no en vano tiene la espada. Ese es el juicio de Dios. Cuando la Biblia habla de espada, habla de juicio. O sea, parece que aquí le está diciendo Jesús, yo tengo la espada aguda de 2 filos. O sea, he venido a esta iglesia a hacer juicio, a juzgarlos, a ver cómo están andando, a ver cuál es la condición espiritual de la iglesia. Hermanos amados, Dios conoce la condición espiritual de cada iglesia. Y le digo la verdad, cada iglesia no tiene la misma condición espiritual. Usted mire las cartas a las 7 iglesias y no todas tenían el mismo problema. Hay 2 iglesias que se salvan de ser, como se dice, exhortadas por el Señor. Son 2 iglesias que se salvan, que el Señor no los exhorta. ¿Por qué? Porque estaban andando bien. Una de esas era la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no lo exhorta al Señor porque estaba pasando por tribulación. Y en medio de la tribulación esta iglesia era fiel. Pero de esas 2 iglesias, a 5 iglesias, el Señor les exhorta. Porque habían cosas buenas y que había también cosas malas. Dios es un Dios, cuando juzga a Dios, Dios es un Dios justo. Te hace ver lo malo, pero también lo bueno, resalta el Señor. ¿Había en estas iglesias cosas buenas? Sí. ¿Habían buenos creyentes? Claro que sí. Pero no eran todos. No eran todos. Ojalá todos anden bien con Dios, ¿no? Ojalá todos seamos consagrados al Señor, pero a veces pasa que en la iglesia hay un grupo que se consagra y otros no. Y eso es lo que pasaba en las iglesias de Apocalipsis. Había un grupo que sí estaba bien consagradito, que buscaba a Dios, que amaba a Dios, y había otro grupo relajado. Siempre había ese grupo. Siempre había ese grupo. Mira lo que le dice. Amén. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Yo estaba buscando algunas palabras con respecto a la palabra obras aquí. Y encontré un comentario que decía esta palabra de obras, la palabra yo conozco tus obras. En otra versión dice, yo sé lo que haces. O sea, Dios le habla a esta iglesia y le dice, yo sé lo que haces. Tal parece que esta iglesia para el Señor no tenía obras en sí. Amén. Y todo lo que hacía eran obras muertas. En el libro de Hebreos 6:1 nos habla de las obras muertas, que hay que arrepentirnos. Y uno se pregunta, ¿por qué en Hebreos dice obras muertas que tenemos que arrepentirnos? Son aquellas obras que hemos hecho antes de conocer al Señor. Las obras que hemos hecho antes de ser creyentes, la Biblia lo llama obras muertas. ¿Por qué, pastor?
Porque cuando uno no conoce a Dios y uno hace cosas, usualmente la intención no es buena. A veces uno hace obras para elevar ¿qué? El ego. ¿O no? ¿Sí o no? Usted mire ahora en este tiempo de Navidad, bueno, esta Navidad va a ser un poco atípica, ¿no? Pero las Navidades anteriores, ¿qué hace la gente? La gente de plata. ¿A dónde se va? A los pueblos jóvenes. ¿A qué? A dar regalos. ¿O no? Y la gente del pueblo espera a esa gente que le dé regalos. ¿Pero por qué lo hacen? No lo hacen con una intención de que aman a los niños ahí. Lo hacen para calmar su conciencia. Para estar bien, entre comillas. Esas son obras muertas. O sea, son obras que Dios no aprueba, porque lo hacen para elevar el ego. Y muchas obras así podemos hacer. Amén. Y parece que en esta iglesia, escúchame, había un grupo de personas que tenía obras muertas, que la intención de hacer algo no era la correcta. Ahora le digo una cosa, le digo algo. Escuchen, por favor. Dios no solamente mira lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Ya, otra vez lo repito. Dios no solamente mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Cuál es la intención? Amado hermano, si usted va a hacer algo al Señor, hágalo con intenciones correctas, con motivaciones correctas. Amén. Pero esta iglesia tenía ese problema. Por eso dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. ¿Y cuántos creen que el Señor sabe lo que hacemos aquí? Amén. Él sabe. O sea que tenga muy en cuenta que Dios está mirando. Yo sé lo que haces. Y le dice, ¿y dónde moras? Y dice, coma. Entonces estaba buscando también la palabra morar. Amén. ¿No? Morar. La palabra morar significa estadía permanente. ¿No? Estadía permanente. Da a entender que los creyentes de Pérgamo estaban tan arraigados a las cosas terrenales que a las celestiales. No sé si usted entiende la palabra arraigados como más abrazados, acostumbrados, se habían hecho, no sé cómo se dice eso, de las cosas materiales como parte de ellos, como le daban más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y a veces, hermanos, puede pasar de que en nuestra vida a veces miremos más lo material y pensemos que lo material es mucho más importante y pensamos, hermanos, que vamos a vivir 1000 años en un lugar. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con, hermanos, ser muy materialistas en ese sentido, de que todo es material. Esta pandemia ha probado, porque ha probado, ¿no? Ha sacado a la luz que lo material es secundario. ¿Sí o no? Yo escuché a un empresario, creo que hondureño, que este empresario se enfermó del COVID y dice cuando se enfermó le faltó el aire. Y cuando le faltó el aire, dice que él decía, yo estaba dispuesto a dar toda mi fortuna por aire. Quería respirar, no podía. Quería aire. Quería dar todo lo que tenía por aire. Y se dio cuenta él que la vida es más importante que lo material. Amén. Hay que tener cuidado con ser muy materialista, se llama eso. Que todo es material. Yo conozco creyentes así, que todo es material. Amén. Tengan cuidado. Esta iglesia estaba en un lugar donde había ídolos, donde había cosas, y parece que había un grupo que se estaba acostumbrando a esas cosas. Si bien habíamos dicho al inicio que en la India hay muchos ídolos, le hago una pregunta a usted que es sabio. ¿Y qué hay en Estados Unidos, hermano? Pero hay un ídolo ahí que la gente no quiere dejar, que se llama, todo es trabajo.
¿O no es así? La gente ha hecho del trabajo un ídolo. Y todo es plata. Hay que tener cuidado. Y le dice que estás en el trono de Satanás. Ahí vivía esta iglesia. Ahí estaba esta iglesia. Amén. Ahora, no dice donde está Satanás nomás, dice el trono de Satanás. Y esa palabra trono me llama la atención porque cuando la Biblia habla de trono se refiere a gobierno, autoridad. O sea, en ese lugar de Pérgamo, Satanás estaba gobernando, estaba reinando. Él era su Dios, Satanás. Por eso la Biblia, no, hermano, le llaman a Satanás, ¿qué? El Dios de ¿qué? De este mundo. Allí él era el Dios. Y ahí estaba la iglesia. Y algunos, digo yo, se estaban alineando a ese Dios. No todos. No todos. Porque ahí habla otra cosa. Amén. Y cuando dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, habla de que había un grupo. Y yo digo siempre, hermanos, en un lugar, en una iglesia, siempre hay un grupo de hermanos. Amén. Esa gente que retiene su nombre y no has negado mi fe. Parece que en este lugar, hermanos, había persecución cristiana. No sé si usted entiende qué significa persecución. Ahora no la hay, pero en ese tiempo había persecución a la iglesia. Y uno de los métodos, amén, de la persecución era eso. Te atrapaban, te llevaban al áforo y ahí te decían entre toda la gente, si quieres vivir, niega a Cristo públicamente y te dejamos ir. Ese era el método. Ese era el método. Y habla de un tal Antipas que fue muerto ahí. No estuvo dispuesto a negar a Cristo. Si yo preguntara en esta hora, ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? Yo sé que usted diría, amén. Pero a la hora de las cosas, no es tan fácil. Parece fácil. Amén o no. Parece fácil. Yo conocí hace años cuando fui a un lugar por Cerro de Pasco, que se llama Yanahuanca. ¿Alguien conoce Yanahuanca? Bueno, aquellos que conocen Yanahuanca me van a dar la razón. De Yanahuanca para arribita había un pueblo llamado Arautambo, lo que se llamaba. En el tiempo del terrorismo, bueno, los jóvenes ahora no saben lo que estoy hablando, pero los adultos y saben. En el tiempo del terrorismo, hermanos, en ese lugar, dice que a una iglesia los terroristas lo habían rodeado. Y el hermano que me estaba contando me dijo, fue en este lugar, en una pampita ahí. Sacaron a toda la iglesia ahí. ¿Y qué crees que hicieron los terrucos? Le dijeron, bueno, ustedes son evangélicos, ¿no? Ahora vamos a ver. Sacaron cigarro. A ver, agarren su cigarro cada uno. Cigarro. Todos tenían que agarrar. Una vez que todos tenían cigarro, ahora sí, ¡pah!, prendieron con el encendedor. A fumar. ¿Qué crees que hicieron? Todos fumaron. Si no los matamos, decían. Fumaban llorando. Pero estaban, ¡fumen! Fumaban. O sea, nadie se dijo, bueno, yo no fumo, pues máteme, ¿no? En el nombre de Jesús no fumo. Pero todos fumaron. Y yo digo una cosa, la Biblia dice, no lo digo yo, en el tiempo de la gran tribulación, los que se queden serán perseguidos por el anticristo. Y cuando el anticristo los persiga, Apocalipsis capítulo 13, dice que los va a matar. Pero antes de matarlo va a usar este mismo método, le va a dar una oportunidad de negar a Cristo. Ese mismo método va a usar el anticristo. Niega. Déjate sellar. ¿Usted qué haría? ¿Te dejaría sellar? ¿Por qué se van a dejar algunos sellar? Porque hay una amenaza de muerte. Escuche. Eso pasaba en esta iglesia. Habían ciertos mártires que no estaban dispuestos a negar a Cristo. Y eso está bien. Dios quiere esa gente, gente valiente, que esté dispuesto a dar su vida por el Señor.
Nos incluimos todos. Dios quiere que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Porque vienen días duros, hermanos. Vienen días de persecución. ¿Amén o no? Y usted va a estar en medio de eso. Va a haber gente que se va a querer burlar de ti. Y tú tienes que estar dispuesto a soportar la burla por causa del Señor. Otros no van a estar dispuestos. Pero tú sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay que ser como esta iglesia. A eso se le llama valiente. Usted tiene que ser valiente, yo también tengo que ser valiente. ¿Qué pasaría, digo yo, a veces me pregunto, si sale una ley donde diga, no hay culto? Ay, pastor, solamente por Zoom. ¿No? Por ahí nomás. ¿Y qué dice? Tampoco hay Zoom. ¿Qué vas a hacer? Ahí viene el problema. Nos reunimos en otro lugar, pues. Ayer me preguntó un pastor, pastor, ¿estás haciendo culto presencial? Sí, le digo. ¿Hace qué tiempo? Un mes casi. ¿Y pasó algo? Nada. ¿Qué? Yo no estoy haciendo culto. Ese es tu problema, le digo. Amén. Porque ya tienes que salir. No que si el gobierno, acá no tiene que ver el gobierno a veces, hermano. Yo digo algo. Hay que obedecer al gobierno, pero si el gobierno da una ley que va en contra de la palabra, no tengo por qué sujetarme. Aló, otra vuelta lo repito. Si el gobierno da una ley en contra de la palabra, no tengo por qué sujetarme. ¿Cuántos dicen amén? Si tu esposo, que es la autoridad, te da una orden contra la palabra, no tienes por qué sujetarte. Ay, es mi esposo, si él ha dicho que yo veo. No. Ay, pastor, usted está fomentando la rebelión a todo lo que sea en contra de la palabra de Dios. Amén. A todo lo que sea en contra de la palabra de Dios. No digo, porque si hay una ley que va en línea a la palabra de Dios, no hay problema, me sujeto, pues. Por ejemplo, el matrimonio civil entre hombre y mujer. Amén, gloria a Dios. Pero entre hombre, hombre o mujer, mujer, yo no voy a estar de acuerdo, pues, ¿no? Eso no va en línea a la palabra. O sea, hay que examinar las leyes también. Porque a veces hemos sido muy fiel en sujetarnos a cosas que, hermanos, no van en línea a la palabra de Dios. Y eso vamos a hablar más adelante un poco, pero acá estamos hablando que esta iglesia, amén, estaba en medio del trono de Satanás, la autoridad. Aquí gobernaba el diablo. Y si gobernaba el diablo, yo te hago una pregunta, ¿quién es el que daba las leyes terrenales? El diablo, pues. El diablo. Porque Satanás también tiene su gente. Ahora, hay que ser claros acá, y se lo digo, el presidente Sagasti no es creyente. Hay que ser claros acá, no es creyente. Cuando iba a juramentar, sacó la Biblia y sacó la cruz. No es creyente. Y muchos hicieron eso. Ahí está, pues, los que salieron a hacer su marchita por ahí, ¿no? ¿A quién pusieron ahí? ¿Te das cuenta o no? Y hay que tener cuidado porque esta gente que no conoce a Dios quiere poner leyes que no van acorde a la palabra de Dios. Porque la palabra trono significa dominio, gobierno, autoridad. Y aquí estaba el trono de Satanás. Yo espero que en el Perú no esté el trono de Satanás. O sea, no esté alguien del diablo en la autoridad. Hay que orar, hermano. Vienen las elecciones. Y uno de los problemas que se está jugando aquí en nuestra nación es la aprobación de esa ley del matrimonio homosexual. Hay gente que está metiendo dinero, mucho dinero, porque quieren que eso se dé. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Nada. No. Hay que orar. ¿Amén o no? Hay que despertar, iglesia. No hay que ser ciego. Amén. Aquí había un grupo de creyentes que le dijo a Satanás, no me va a sujetar. ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio? Ahora viene lo bueno. Yo quería llegar a esta parte porque he estado haciendo esta semana un estudio, averiguando un poco sobre este personaje llamado Balaam. Amén. Me estaba leyendo Números 22, 23, 24,
el 25, el 31 también habla de Balaam, también habla en el libro de Judas, también habla en el libro de 2 de Pedro. O sea, este Balaam está en Apocalipsis, habla en toda la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla de Balaam, habla no solamente de una persona, sino del espíritu de Balaam. O sea, esa forma como este personaje fue usado por Satanás, obró, ese mismo espíritu se replica en el tiempo de Apocalipsis y creo que se está replicando también ahora. El espíritu de Balaam. Cuando la Biblia habla de espíritu, hay que entender, no necesariamente se refiere a espíritu del hombre o a espíritu demoníaco o al espíritu de Dios. También se refiere a sentires o a acciones. Aquí me refiero a eso. A cómo Balaam, un hombre pagano, cómo obró y cómo ahora esa forma de obrar se está dando. También. Acá el Señor habla de Balaam. 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. O sea, había en la iglesia unos pocos, no digo eran todos, que retenían, ¿qué hermanos? La doctrina de ¿quién? De Balaam. Ahora, el libro de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 2, o en el capítulo 2 de Pedro, de 2 de Pedro, habla de que Balaam era un profeta. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, ¿Balaam era un verdadero profeta o era un profeta pagano? Yo estaba examinando sobre este asunto y me llegué a enterar, hermanos, que Balaam era un falso profeta. En el libro de Josué, amén, porque está en el capítulo 13, versículo 22, dice ahí la palabra, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces, ¿quién era Balaam? ¿Quién era Balaam, hermanos? Era un adivino. Era un adivino. Así dice la Biblia, ¿no? Pero Pedro le llama profeta. Entonces vamos a unir esto. Era un profeta divino. Ahora, no sé si usted entiende la palabra, pero antiguamente habían ciertos profetas paganos que le llaman profetas mánticos, que estaban muy ligados a la adivinación. Y este Balaam parece que era eso, un profeta medio raro, ¿no? Y existía. Entonces, aquí dice, había un grupo que retenía la doctrina de Balaam. Ahora, si Balaam era profeta, ¿por qué habla de doctrina? Porque también era maestro, porque la palabra doctrina viene de enseñanza. Pero la enseñanza de este profeta Balaam era mala, era dañina. Amén. Hacía daño, era maliciosa. Entonces, cuando uno comienza a mirar a Balaam, desde el capítulo 22 de Números, la historia es larga, hermanos. Narrarlo detalladamente, nos pasamos hasta las 3 de la tarde y no podríamos hacer eso. Amén. Pero algo que uno puede ahí observar de Balaam, primeramente este profeta era conocido en esa zona. Dice que él vivía en Petor, más o menos por las riberas del río Éufrates, lo que ahora es Irak, por ahí vivía. No era del pueblo de Israel, ahí vivía Balaam, ¿no? Y era famoso porque parece que este Balaam, este profeta divino, tenía ciertos poderes de maldecir o bendecir. Y parece que lo que él decía se cumplía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Israel entraba a la tierra prometida, estaba por el desierto avanzando. Y había un pueblo, Moab.
miró ese pueblo de Israel y dijo, es una amenaza, son más que nosotros, más fuertes. Y el rey de Moab se turbó, le dijo, anda donde Balán, llévale un billete a Balán, ¿ya? Y le das el billete, le das la plata, así de entender. Y dígame a Balán que me lo maldiga ese pueblo. Cuando me lo maldice, yo voy a pelear con él y ya como va a estar maldecido, yo lo voy a ganar fácilmente. Pero que me lo maldiga. Aquí vemos algo, que Balán era de esos profetas que vendían su don, ¿no? Tú me das un dinero y yo profetizo a tu favor. O sea, el don, Balán lo comercializaba. Y parece que Dios sí le hablaba. Ya eso entra en el misterio, pastor, dime por qué, no, ahora no estamos para eso, otro día conversamos. Pero parece que sí escuchaba la voz de Dios, este profeta Balán. El problema de él, ese don que tenía, lo negociaba. Y eso sí es malo. Uno no debe negociar con el don que Dios te da. Porque si Dios te da algo, es para bendición del pueblo y no para que te lucres. Ningún don. Si Dios te usa en sanidad, milagros, eres profeta o lo que tú seas, no es para eso. Pero Balán se aprovechó de esto. Pero Dios no permitió que Balán maldiga a Israel. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a este pueblo. Hay un texto acá que yo voy a leer, dice en el 22:6, dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Le manda una comisión, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldices será maldito. Mira cómo le dicen, mírate Balán que tenía, ¿no? Que tenía de cosas, ¿no? Entonces, cuando Balán quiso maldecir a Israel, no pudo. Porque dice la Biblia que no podía maldecir a aquel a quien Dios había bendecido. Y eso también se cumple ahora. Amados hermanos, nadie te puede maldecir porque Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, no hay brujería, ni chamanería, ni maldición que te pueda alcanzar. Porque tú eres bendito. Porque Dios ya te bendijo. No te va a bendecir, ya te bendijo. ¿Cuántos son bendecidos? Amén. La gente puede hablar mal de ti, pero tranquilo, no te va a afectar. De mí han hablado muchas cosas, pero yo estoy tranquilo. Balán era de esos, que quería maldecir, pero no podía. Parece que Balán era terco en eso, hermano. Parece que le movía, porque el rey de Moab otra vuelta le envía a otros príncipes para que vayan y maldigan. No pudo hacerlo. Y la tercera vez le manda a llamar a Balán a donde está el rey, y va a donde está el rey y tampoco pudo. Dios no lo permitió, a pesar de que él quería hacerlo, ¿eh? Ahora, al no poder Balán maldecir a Israel, usa la treta. Y ahí lo revela la palabra. ¿Cuál era la treta? El consejo, la enseñanza. Dice que le llama al rey, le dice, mira rey, haz esto. Haz esto y mira cómo te va a ir bien. ¿Cuál es el consejo? En el capítulo 25 de Números, mira lo que dice. Amén. Vamos al 31 primero para que usted entienda eso. El 31. El versículo 16 de Números. Espero que me esté dejando entender. Bueno, algunos hermanos que son un poquito nuevos, están volando, pero vamos a hacer que aterricen un poco. Amén. ¿Qué dice el 31:16? Dice, he aquí, le dice, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Acá dice, he aquí por consejo de Balán. ¿Qué había aconsejado Balán? El consejo está en el capítulo 25. Mira, dice, moraba Israel en Sitín
y el pueblo empezó a fornicar, dice, con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, dice acá la palabra, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, ¿qué pasaba acá? ¿Sabe cuál fue el consejo de Balán al rey de Moab? Le dijo, mira, agarra a tus mujeres, las más hermosas. Yo estoy parafraseando, ¿no? Vísteles sensualmente. No sé si usted entiende qué es sensualmente, ¿no? Vístele a tus mujeres sensualmente. Y que vayan al campamento de Israel y a los príncipes, a los jóvenes, les seduzcan. ¿No? Una vez que los seducen, le hacen pecar. ¿Que caigan en qué? En fornicación. Y cuando ellos pequen, la ira de Jehová se va a levantar contra su propio pueblo. Y eso sucedió. Las moabitas fueron al campamento y los príncipes, ven para aquí. Y fueron pues y pecaron. Ahora usted, hay que entenderlo. Pastor, ¿habrá ese espíritu ahora? Sí. Por eso, hermana y hermano, no vengas vestido como una moabita. No sé si me dejo entender, ¿no? Tampoco camines como una moabita o un moabito. Porque ustedes saben que hay caminadas y hay caminadas. Tampoco mires como una moabita. Eso fue el problema. Y fornicaron, dice la Biblia. ¿Y sabes cuántos murieron? 24,000 murieron. Acá lo dice en el versículo 9. Y murieron aquella noche, por aquella mortandad, 24,000 personas. 24,000. ¿Pero quién fue el asesino detrás de eso? Balán. Balán. Ahora, ya yendo al Apocalipsis, hay una revelación más espiritual del asunto. Y mira lo que le dice, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis. Amén. En el capítulo 2 que estamos, gloria a Dios. Amén. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, dice acá. Amén. ¿Qué más dice acá? Que enseñaba a Balac. ¿Qué le enseñaba a Balac? A poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿No? Qué astuto este falso profeta. ¿A poner qué? Tropiezo ante los hijos de Israel. Ahora, no sé si usted entiende esa palabra poner tropiezo, pero parece que Balaam conocía un poco al pueblo de Israel, se había informado de que algunos eran débiles en la carne, ¿no? Entonces Satanás es astuto, porque detrás de Balaam está Satanás. Satanás ataca donde eres débil, donde tú te has descuidado. Y acá había un problema sexual. Entonces ahí atacó Satanás. Tropiezo. Hay que tener cuidado. Yo digo una cosa. Hay que tener mucho cuidado con los débiles. ¿Me entiende o no? La Biblia dice que no tenemos que nosotros ser tropiezo al débil. Porque hay gente que es débil en algunas áreas. Una persona que sale de ¿cómo se llama? De la droga, es débil en esa área, ¿o no? Una persona que sale del alcohol es débil en esa área. Una persona que viene del mundo y ha sido en el mundo mujeriego, mujeriega, por decir así, ¿no? Esa es su debilidad, ¿serio? ¿O no? Sí. Entonces, no alimentemos eso. Dice la palabra, escúchame, dice así la Biblia, es imposible que no vengan los tropiezos, pero ay de por quien venga el tropiezo. No me gusta, no me agrada cuando viene una hermana o una persona nueva y agraciadita en el Señor, se le acerque a la gente con mala intención. Eso es malo. Eso es malo, hermano. Eso es el tropiezo. Lo voy a aconsejar. Y la idea no es aconsejarlo.
es otra cosa. Eso es malo. Dios está mirando eso. No haga nunca eso, hermano. No gane personas en la carne. Sé espiritual. Ahora, eso es lo primero, ¿no? A poner tropiezo ante los hijos de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí se le invitaba, escúchame, al pueblo, las moabitas, a comer cosas sacrificadas a sus ídolos. Y eso es peligroso porque hablamos de idolatría, la cual Dios, hermanos, aborrece. Pero no sé si usted entiende qué significa comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora no lo entendemos, pero antiguamente sí. Antiguamente, cuando las personas paganas iban a vender sus carnes, por ejemplo, primero antes de vender lo sacrificaban a sus ídolos, lo entregaban a sus ídolos y de ahí vendían. Por eso que Pablo habla de no comer carne también, o comer cosas sacrificadas a los ídolos, también habla Pablo en Romanos 14. Le decía porque, hermanos, dice, no lo hago porque yo voy a hacer tropiezo al débil, porque el débil me va a ver comiendo carne y va a hacer lo mismo. Y escúchame, el comer cosas sacrificadas a los ídolos es participar con los ídolos. Amén. Usted no va a hacer eso, ¿no? Amén. Ahora también se ve cosas como esas. Usted no puede estar tras la procesión comiendo mazamorra morada, por ejemplo. Haga en su casa, pero no puede estar ahí. A veces es duro esto, pero hermanos, a esas cosas hay que decirle no, porque detrás de los ídolos, ya dije antes, hay demonios. Pero lo que también dice acá la palabra, dice, y a cometer fornicación. Fornicación aquí se refiere a todo acto inmoral, impuro, o sexual también. Y aquí había fornicación, porque las moabitas se acostaban con los príncipes y hacían que el pueblo fornique. Pero si contextualizamos ahora también, hermanos, eso también se da bastante, la inmoralidad en la iglesia. Hay que tener cuidado. Dios está mirando. Hay pecados que son fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual es en el cuerpo. Una de las cosas que tiene uno que tener cuidado es eso. Yo exhorto a los que están conviviendo, cásense. Porque lo que están haciendo es fornicación. Y es continuo. Y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Amén. Algunos, a veces cuando yo he hablado eso, se han molestado conmigo. Una vez vino una hermana y dice, no, pero si mi esposo no se quiere casar. Pero acá no se trata de tu esposo. Se trata de tu vida espiritual con Dios. Ese es un problema que a veces hay. No se quiere casar, dice. ¿Para qué sigues con él si no se quiere casar? Si te ama, se va a casar. Amén. No que quiere convivir nomás. Usted es un cristiano. Si te ama, se va a casar. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede estar así. Ahora, habla también, hermanos, ahí la doctrina de los nicolaitas. Yo también estaba, ¿cómo se llama esa palabra? Investigando esta palabra. Ahora, nicolaitas viene de dos palabras, nekao y laos. Dos palabras en griego, nekao y lao. Nekao es poder y laos es pueblo. Juntemos las dos palabras. ¿Qué significa? Nicolaitas, el poder del pueblo. O sea, la doctrina de los nicolaitas es eso, el poder del pueblo. Y dice la palabra que el Señor aborrecía esa doctrina, porque enseñaba, y yo sospecho por ahí, de que en la congregación el gobierno debe ser del pueblo. Porque ya estaba por ahí pues andando esa creencia de la democracia que viene de los griegos. La democracia uno puede darla afuera, pero en la iglesia es distinto. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué? Porque este es otro reino. La Biblia habla que el reino de afuera, ¿qué es el reino? El reino de las tinieblas. Y ese es el reino de Dios.
en este reino, en el reino de Dios, Dios ha establecido su gobierno. Y no es Necao, Laos. No es que el pueblo gobierna. En el reino de los cielos, el rey es Cristo. Por eso le digo, el reino de los cielos es invisible, pero se hará visible. Ahora, no sé si usted me entiende. Otra vuelta lo repito, hermanos. El reino de los cielos es invisible, pero se hará visible. El reino de los cielos se da ya en la iglesia. En la iglesia estamos viviendo el reino. Pero usted dirá, pastor, ¿cómo puede haber un reino si no está el rey? El rey está. El rey está. Porque dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Ahí está el rey. Pero ese rey ha establecido un gobierno aquí. ¿Cuál es? Dios, el pastor. Porque cuando habla en las cartas, siempre dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿no? El ángel es el pastor. O sea, Dios gobierna. Jesús, la autoridad que él establece, y de ahí va el pueblo. Y no es al revés. ¿Quién dice amén? Hay gente que quiere cambiar el orden. Y cuando tú cambias el orden, no funciona. Es como querer cambiar el orden en el hogar también. No, ya no va a ser cabeza el hombre, ahora va a ser cabeza la mujer. ¿Funcionará así? No. ¿Por qué, pastor? Porque no es lo que Dios ha establecido. La doctrina de los nicolaitas querían hacerlo al revés. Había un grupo que decía, no, ¿por qué va a mandar el pastor? ¿Quién es ese? ¿No? No, acá hay que hacer una directiva, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y parece que esa gente que demandaba eso tenía una doctrina liberal, porque también algunos piensan que la doctrina de los nicolaitas es liberal. ¿No? Liberales, yo no me tengo que sujetar tanto a la palabra, a esto, a lo otro. Yo puedo hacer esto, lo otro. Y hay que tener cuidado, hermanos. Amén. Cuidado con esa doctrina que se quiere meter en la iglesia. Aparentemente es lógica. Aparentemente es lógica. Pero no es bíblica. Y la iglesia funciona cuando se hace lo bíblico, lo que está en la palabra de Dios. Porque va a venir gente así, hermanos, a querer poner las cosas como ellos quieren. O sea, a querer pastorear a los pastores. Y hay que tener cuidado, hermanos, con eso. ¿Amén? Así lo dice la palabra. Yo estoy explicando el texto. Así dice la Biblia. El Señor aborrece la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también, dice la palabra, aborrezco. Mira, 2 doctrinas, la de Balaam y la de los nicolaitas. La de Balaam es inmoral, la de los nicolaitas es dominio, querer dominar. Y hay que tener cuidado, que se quiere meter en la iglesia. Amén. Ahora, por tanto, dice la palabra, ahí concluye el Señor. ¿Y sabes qué le dice a toda esta gente? Arrepiéntete. La exhortación es clara. Aquellos que están abrazando esta doctrina de Balaam o la doctrina de los nicolaitas, Dios le dice, arrepiéntete. ¿Es una exhortación clara? Sí. Deja de hacer eso. Deja de pensar así, está diciendo el Señor. Pero siempre hay gente que a veces, a pesar de la exhortación, a pesar de que Dios le habla, tienen tapado el oído. No lo quieren hacer. Y cuando no lo quieren hacer, dice Dios, pues si no, es una partícula adversativa, ¿no? Esas 2 partículas. Pues si no, o sea, si no te arrepientes, amén, vendré a vosotros. ¿Y qué dice la palabra? Y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Ya, esto es cosa seria. Amén o no, es cosa seria. Si esa gente no se quiere arrepentirse, yo vendré y voy a pelear. Yo voy a pelear contra ellos. Y la palabra espada de mi boca es juicio. Vendré con juicio. Si no se arrepienten. Pastor, y si se arrepienten, bueno, cuando nadie se arrepiente, Dios calma. Pero si no lo quieren hacer y siguen en sus cosas y siguen en sus locuras, y yo vendré contra ti y haré justicia.
haré juicio. Amén. Yo no quiero estar en esos zapatos, gloria a Dios. Hermano, yo no quiero tener a Dios contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Prefiero obedecer la palabra. Prefiero obedecer al Señor. Y el Señor concluye con esta promesa, es una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, solamente al vencedor, le daré de comer del maná escondido. ¿No? Esta palabra maná escondido habla de alimento y da a entender, hermanos, a los vencedores tendrán vida eterna. Amén o no. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita con un nombre, hermanos, yo he estado pensando, si yo me llamo Elmer, ¿cómo me llamaré en el reino de los cielos? De repente yo pensaba que tendré otro nombre, pero también algunos piensan que esta piedrecita o este nombre en la piedrecita quiere decir un nuevo oficio. Amén, un nuevo oficio. Porque yo estoy seguro que hay oficios en el cielo que se van a anular. La pregunta es, disculpe hermano Waldo, pero ¿para qué necesitamos los médicos en el reino de los cielos si no hay enfermos? Entonces el hermano Waldo tiene que hacer otra cosa, ¿no? ¿O no? Hoy también los pastores, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí si ya no hay a quien predicar? Ya todos son arrepentidos. Bueno, Dios me dará otro oficio, pues, ¿no? Pero yo entiendo algo, que en el reino de los cielos algo haremos. ¿Amén o no? Algo haremos. Pero en esos 1000 años, lo que sí estoy seguro, hermanos amados, es que vamos a gobernar con Cristo. Ahí sí nos dará autoridad sobre las naciones. Amén. No sé qué. Yo tengo siempre ese sueño de gobernar Estados Unidos, pero es mi sueño, ¿no? De repente en el reino de los cielos, en el milenio puedo hacer, ¿no? Pero no lo sé. Pero hermanos, le digo una cosa, escúcheme, hay promesa de parte de Dios para los vencedores. Esta enseñanza de la iglesia de Pérgamo está vigente ahora, hermanos, porque estas doctrinas se siguen moviendo. Y esta iglesia, hay que ser claros aquí, ha sido atacado con esta doctrina. Y no me digan que no, y no me digan que no. Lo sabemos, en todo sentido. Pero una cosa te digo, iglesia, seguimos adelante. Amén o no. De esa gente se va a encargar el Señor, pero seguimos adelante. Y he querido ser escritural, porque no quiero hablar de lo mío, sino de lo que está en la palabra de Dios. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Dios, te doy por tu palabra, porque sé que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que dará fruto, Padre, para el cual tú lo envías, Señor. Hemos entendido tu palabra, Señor. Padre eterno, ayúdanos a andar en victoria, Señor. Señor, no permitas que tu iglesia sea influenciada por esas dos doctrinas malas, Señor, malas y perversas que vienen del infierno, Señor Dios Santo.